Audiencia, saludos. Bueno, ¿cómo empezar? Empecemos por este cuento de nunca acabar. Llegan, se candidatizan, avanzan, triunfan desde hace 15 años por fraude, pero antes han ofrecido el oro y el moro. No sé a cuántos de ustedes les interesa la oferta. Debe ser porque saben de memoria que nunca las ofertas de esas se toman en serio, porque nunca se cumplen. Pero en eso no puede basarse, pues, el programa de acción de un candidato. Porque fundamentándose en ello, lo que hacen es burlarse de usted. ¿Y qué hace usted? Permitir que se burlen, pues. Daniel Noboa fue otro, el último o el penúltimo fue Lazo, que ofreció no subir los impuestos. ¿Sí se acuerdan o ya no se acuerdan? ¿Por qué era importante esto? Porque cuando un impuesto sube un punto, no es que los precios de los bienes, productos, servicios suben también un punto, no, automáticamente suben también ese punto aritmético más la especulación. Y entonces a usted se le hace más cara, más costosa la vida. Perdonen que sea un poco brusco en esta pregunta. ¿Algunos de ustedes sí se dan cuenta de esto o no? Van a un almacén y encuentran que lo que costaba 10 ahora cuesta 13 y 15. Y abren la billetera o la tarjeta de pago o la de crédito o la chequera y encuentran que tienen que rehacer el documento porque ha subido. ¿Sí se dan cuenta de eso? Cuando escuchan no más impuestos, significa más pan para la casa por parte de la población, del ciudadano común, menos gasto y más ahorro. La gente en general oye impuestos, sistema fiscal, sanidad del Estado, tributos, y es como si no lo entendiera. Por eso es que me he permitido ponerles un par de ejemplos simples y más bien simplones. Una subida impositiva no hace solamente subir aritméticamente los precios, sino que los incrementa por especulación, por cálculo, por perspectiva. El vendedor, el productor, para cubrirse, no le aumenta un punto, sino que le aumenta 3 y 4. Entonces, como le dije, y creo que tengo que volver a repetírselo, la vida se le hace más cara, más costosa. Hay menos plata para el pan, hay menos plata para la mesa, para la casa, para el arriendo, para el traslado, para el transporte, para la educación, para la diversión. Espero haber sido explícito y claro en esto. El señor Noboa
tanto como el señor Lasso ofreció, no subir impuestos, y especialmente los impuestos que tienen recaudaciones masivas, como el impuesto a la renta, como el impuesto al valor agregado. Así es. Fue intención del señor Daniel Noboa enviar a la Asamblea un proyecto económico urgente, el tercero que manda, para que la Asamblea le apruebe un incremento del 12 al 15% en el IVA. Eso es grave, créanmelo, es grave, porque todo el mundo compra y todo el mundo vende, y las exenciones o las excepciones son como para reírse, como para burlarse. La generalidad sigue comprando y vendiendo con el impuesto incrementado, ya no 12, sino 15. Y a eso, como les dije, y otra vez, repito, la especulación. Aquí viene, ya había mandado 2 proyectos anteriores. El uno tenía que ver con la energía, un proyecto sin importancia, créanmelo, porque lo único que pretendía ese proyecto del señor Noboa era poner al servicio de los aprovechados, de los oportunistas, el manejo de las fuentes energéticas del país ecuatoriano, termoeléctricas, hidroelectricidad, etcétera, etcétera. Energía eólica ahora inclusive. Por eso fue el decreto a la Asamblea. Ya deben tener preestablecido, preconcebido, cuál vivo será a cargo o cuál corporación oportunista será a cargo de estas fuentes de energía. Y el otro proyecto, porque se ha mandado ya 2 con el carácter de económico urgentes, también no es de un interés inmediato de la comunidad, sino para favorecer a grupos de intereses creados. Y ahora déjenme darles esta buena noticia, conjuntamente con una pregunta. ¿Qué pasó el día martes de la semana anterior? Que la Asamblea le negó al señor Noboa el incremento del 12 al 15%. Yo no logro entenderlo. Es una buena noticia para el pueblo ecuatoriano, para el consumidor, para el productor inclusive, que tiene que importar insumos, tiene que comprar materia prima y paga el IVA. ¿Qué pasó? Hay posibilidades. Se impuso una condición del Partido Social Cristiano, que ese partido no me convierte a mí en simpatizante, ni estoy afiliado. Ese partido sí es no más impuestos, y hasta este momento ha cumplido. No más impuestos, ni municipales ni estatales. Fue la intervención de este grupo político, pero lo que no logro explicarme es la postura del correísmo. El correísmo se sumó también, obviamente. A esto hay que agregarle, porque no podían hacer otra cosa, Pachacute construye. El proyecto de incremento del IVA fue negado. Es una buena noticia. Es una buena noticia. Ya escucharemos y oiremos y veremos al sector oficial, al gobierno, gimiendo y llorando
en este valle de lágrimas, gimiendo y llorando diciendo que no tiene plata. Así dijo la señora Mónica La Jarocha, la ministra mexicana de gobierno, que sabe cómo combatir al narcotráfico, al crimen organizado, pero que no tiene plata. Ya oiremos durante toda esta semana esa queja, ese gemido. No hay plata, estamos en bancarrota, estamos quebrados, la caja fiscal está vacía. Pero hay remedio para esto, pues. Claro que lo hay. El tema es que no quieren aplicarlo porque estarían afectando a sus cuates, señora Jarocha. Cuate es el amigo, a sus güeyes. ¿Qué güey? Me explico. Estarían afectando a la banca, por ejemplo. Hay remedios para esto. Llamar a China y decirle a China, a los chinos, no tenemos de dónde pagarles la deuda de 5,000 millones de dólares porque no tenemos fuentes y no les vamos a pagar. Adicionalmente por algo, porque ustedes nos prestaron esa plata de manera vinculada a contratos operativos de construcción hechos por ustedes mismos, que no sirven para nada. Ahí está Coca-Cola Sinclair y las otras hidroeléctricas, mal hechas, mal calculadas, mal construidas, con el préstamo de China. Entonces, chinitos, no vamos a pagarles. Y no es que queremos reestructurar la deuda con ustedes. Pedimos que nos la condonen, porque sirvió para nada. Y resulta que ahora tenemos que duplicar la inversión con otro crédito que nos va a costar un ojo de la cara, porque el crédito de ustedes sirvió para una construcción que no sirve para nada. Hay que hacer eso. Hay que ir al Fondo Monetario Internacional, no a decir, pues como el señor Noboa dijo, vengo aquí al fondo, esto hace un mes, porque si no me dan plata, no me prestan plata, no me voy a poder reelegir. Textual, eso dijo. ¿Creen que ustedes que al Fondo Monetario le interesa un chocho que el señor Noboa se reelija o no? El argumento era otro. Présteme, facilítenme dinero, reestructuremos la deuda porque la caja fiscal ecuatoriana está en dificultades. No me voy a poder reelegir. ¿Que el Fondo Monetario es novoísta, acaso? Pero es una muestra de cómo se están manejando las cosas ahora en el país, ¿no? Al Fondo Monetario se le está debiendo 8,200 millones de dólares. Deuda. Hay que decirle, no tenemos de dónde. A menos que renegociemos los plazos, tal vez y con suerte los intereses, los periodos de gracia, porque no hay de dónde pagarlos. Vamos a caer en default, porque si no tengo plata, no puedo salir a robar, pues. No puede el Ecuador mandar unos destacamentos de sus militares al Perú, a Colombia, a robar bancos para poder pagar la deuda. No hay de dónde. Les recuerdo algo. En 1987 se rompió el oleoducto, ¿se acuerdan? Y entramos en una grave situación de no poder pagar la deuda y no poder cumplir con la programación presupuestaria. Era presidente el ingeniero Febres Cordero. Llamó a sus ministros y les dijo, no hay de dónde. Hemos perdido el petróleo. Reconstituir ese oleoducto va a costar bastante tiempo y bastante plata.
y un ministro que era el jefe del Frente Económico, el doctor Carlos Julio Emanuel, si no me equivoco, porque los otros dos economistas eran Dajic y Francisco Suet, pero creo que fue, si mal no recuerdo, casi estoy seguro, tengo que revisar mi computador, Carlos Julio Emanuel, el que le dijo: no hay cómo pagarse, señor presidente, y no pagamos. ¿Y cómo le digo eso al Fondo Monetario? Bueno, le dijo: permítame a mí decírselo. Y entonces, medio asombrado, medio sorprendido, el presidente Febres Cordero le encargó a este señor, a este economista, que fuera a los Estados Unidos y le dijera al fondo que no hay de dónde, porque no tenemos petróleo, la fuente principal de nuestros ingresos. Y si mal no recuerdo, viajaron haciendo cabeza Emanuel, también Suet y también Dajic, y le dijeron al fondo: no podemos pagar. El fondo se puso duro, les abrió la puerta y les pidió que la cierren por fuera. Cuentan anecdóticamente que los tres se fueron allá a la vuelta a comer una hamburguesa y enseguida vieron llegar a agentes del Fondo Monetario que les dijeron: no, no venimos a comer hamburguesa, venimos a atenderles. ¿Qué les pasa? Nos pasa que no hay de dónde y tienen que esperar. Hay que reestructurar la deuda. Y el Fondo Monetario aceptó. Así nomás son las cosas. Eso tiene que hacer el señor Noboa. Hacerse condonar los 5,000 millones de el crédito con China y pedirle al Fondo Monetario la reestructuración, porque hoy no tenemos petróleo. Hoy la situación del país es, créanmelo, hartas veces, 10, 12, 15, 20 veces peor que en 1987. Hay razones más pesadas para actuar como estoy sugiriendo. No es que se nos ha roto un oleoducto, no. Ya no tenemos petróleo porque además el petróleo que teníamos está ignorado, está hipotecado, está entregado a los chinos. Entonces lo que falta es decisión política, liderazgo, pararse fuerte, pararse duro. Somos un país pequeño, sí, mucho más grande que Israel, más grande que Suiza. Esos son países con gobernantes que tienen dignidad, pues. Y cuando tienen que defender a sus ciudadanos, a su sociedad civil, lo hacen con entereza. Y logran lo que se proponen. Pero eso cuando hay voluntad política. Pero hay que preguntarle al señor Daniel Noboa la tercera cosa que tiene que hacer. Por Dios, abra los oídos y los ojos. Disminuir el tamaño del Estado. No podemos tener un Estado, una sociedad, un país con 17 millones de habitantes y 900,000 burócratas. No se puede, no hay de dónde. Que han multiplicado la tramitación. ¿Qué país de los grandes quiere venir a invertir acá un solo céntimo? ¿Qué empresario de peso mundial quiere venir aquí a poner un solo centavo si se topa con una tramitología que demora 1 año, 2 años en aprobar el funcionamiento de una empresa? Y eso con dinero por debajo de la mesa, porque es una burocracia generalmente corrupta, acostumbrada a la coima, al soborno, al engrase. ¿Qué país?
No es solamente un asunto de seguridad en virtud del cual ahorita en este momento todos los gobiernos del mundo dicen no viajen a Ecuador, ni por turismo, ni por nada. Si lo hacen será bajo su responsabilidad, porque es un país inseguro. Pero es por el crimen organizado, por el narcotráfico, por el terrorismo, frente a los cuales se ha armado un sainete, un show, el show de la guerra. No va a pasar nada, les apuesto. ¿Cuánto quieren perder? Pero hablemos de la economía. Hablemos de la economía. De reducir el tamaño del Estado. Para eso hay créditos blandos, en los multilaterales para compraventa voluntaria de renuncias y empezar a disminuir la enorme carga burocrática. No estoy pidiendo que se rebaje la inversión pública y la deuda social, no. Es la carga burocrática, que es otra cosa, que Correa la convirtió en un tóxico, parasitario, sanguijuela, que se lleva todo nuestro esfuerzo, chupa sangre, chupa cabras. Esa es la enormidad del Estado, un Estado innecesario. Pero yo me pregunto y le pregunto a usted con respeto y con mi derecho ciudadano, yo derecho a preguntarle, señor Noboa, ¿estaría usted dispuesto a que su voluntad política esté por encima de los intereses de la banca? Porque a la banca no le interesa, la banca sigue gobernando este país. La banca y los tenedores de los bonos. ¿Usted trabaja para ellos, señor Noboa, o trabaja para el pueblo ecuatoriano? En el curso de esta semana voy a entregarles a ustedes detallado, porque tengo ya en mis manos el informe de las superintendencias de bancos del Banco Central Ecuatoriano sobre las utilidades de la banca en el Ecuador. Tiempos de Lazo, 2021. Al finalizar el año, hay una utilidad neta, líquida, de la banca de 520.400.000 dólares. 520.400.000 dólares. ¿Qué negocio produce eso, por Dios? Pero si así asustaron por esto, asústense por lo que viene. En el 2022, porque en el 2021, por la información que tengo, tuvieron que provisionar gastos para el ejercicio siguiente. Por eso solamente ganaron 520 millones. Pero en el 2022 ganan los banqueros 916.440.000 dólares. 916.000 dólares. 4.400. Perdonen que lo repita remarcando. Y en el 2023, la utilidad de la banca es mayor. En el 2023, el año que pasó hace poco, la banca gana en bolsica, se lleva con dinero nuestro, porque operan apenas con un 10% de sus capitales propios. El resto son nuestros depósitos. Gana 1.029.300. 1.029.300 gana la banca en el año 2023. Y cuando hablo de la banca, hablo también de ese grupo antipatria, apátrida, de ese grupo traidor, de ese grupo insensible, de los tenedores de los bonos global. Bueno, voy al principio de nuevo y me pregunto
ya no económicamente, políticamente. ¿Qué pasó el día martes a medianoche, 12 de la noche, cuando el correísmo y el Partido Social Cristiano y otros grupos más le negaron al señor Daniel Noboa la elevación del 12 al 15% del IVA? Buena noticia para los ecuatorianos. Bien, amigas y amigos, muchas gracias por escuchar esto. A propósito, termino con una anécdota. A los que aparecemos ante las lentes de la televisión nos recomiendan no vestirnos con nada verde, porque el verde, por descomposición de la luz que captan las lentes, se vuelve como un trapo viejo, maltratado. Esto que estoy puesto, esta camisa y esta bufanda, son verdes, verdes, pero bien verdes. Ustedes están viéndolas de este momento como viejas e inclusive como sucias. Pero bueno, eso es lo que me salió porque yo me he visto a oscuras. De madrugada me levanto y me he visto a oscuras. Y hoy me tocó este atuendo. Un abrazo para todos y hasta mañana.